No se pierda este próximo domingo 17 de diciembre en Encuentro Económico con Julio Villagrán. Platicaremos con el doctor José Luis García Cuevas, asesor del ministro de Educación Superior de Cuba. O sea, nosotros tenemos una salud de primer mundo. Nosotros quizás vivimos con algunas limitaciones económicas, pero nos morimos como los ricos, a los 80 años de lo que se muere la gente, del corazón, del cáncer, de los riñones. Venimos de vuelta de resistir todos los presidentes norteamericanos que nos han bloqueado. ¿Nos afecta el desarrollo económico? Sí. ¿Derrotará a la revolución cubana? Sin duda, no. Y Trump pasará y la revolución cubana seguirá ahí. Veremos qué hacen los presidentes próximos que vengan. Algún día tendremos que tener relaciones normales con los Estados Unidos. Recuerde, este próximo domingo 17 de diciembre, 8 de la noche en TVX y Radio La Clave, Encuentro Económico con Julio Villagrán. Muy buenas noches, bienvenidos a Encuentro Económico con Julio Villagrán. Ya estamos en una nueva jornada. Hoy hablaremos sobre la investigación, hablaremos sobre la ciencia, hablaremos sobre la innovación, la tecnología. Y miren, he traído un invitado de lujo para ustedes. Así vamos a cerrar el año porque ya el próximo domingo y el próximo domingo estaremos de vacaciones. Pero vamos a cerrar el año hablando de la investigación en la educación superior en nuestro país. Me acompaña el doctor José Luis García Cuevas. Él es asesor del ministro de Educación Superior de Cuba y también fue viceministro en su momento. Ya le voy a contar quién es el doctor José Luis García Cuevas, nuestro invitado de esta noche, a quien le damos la bienvenida y le saludamos. Muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Ha sido una jornada muy intensa. Un placer, sí, llevo unos días de trabajo intenso por aquí. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la investigación en la educación superior en nuestro país. Sí. Quiero contarles que el doctor José Luis García Cuevas es un académico titular de la Academia de Ciencias en Cuba. Es un ingeniero electricista también, es doctor en Ciencias Técnicas, es profesor de mérito de la Universidad Central de Villas, es profesión de gestión universitaria del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación. Es miembro de la Comisión Nacional del Foro de Ciencia Técnica, presidente de la Comisión de Categorías Científicas del Ministerio de Educación Superior de Cuba y tiene más de 30 publicaciones y autor de 4 libros especializados. Además, nuestro invitado se destaca en los libros que ha tenido en su vida: Cuba, Amanecer del Tercer Milenio, Ciencia, Sociedad y Tecnología, Ciencia, Tecnología e Innovación. Es profesor de diferentes asignaturas en cursos para rectores y vicerrectores, viceministro de Educación Superior en su momento, director de Ciencias y Técnicas del Ministerio de Educación Superior y ha recibido diferentes condecoraciones y reconocimientos. Está en el país, se ha reunido con los rectores de las universidades de nuestro país para hablarles un poco de ese sentido de investigación, de ciencia y tecnología. Imagínense ustedes qué experiencia más bonita han tenido los rectores de las universidades de nuestro país platicando con nuestro invitado de esta noche. Vamos a platicar un poco sobre la educación nacional y también quiero preguntarle un poco sobre la educación en Cuba, que muchos admiramos de cómo se desarrolla en ese país. Quédese con nosotros, es la invitación. Gracias a aquellos que a través de Radio La Clave 92.1 FM ya están en sintonía de Encuentro Económico. Gracias a aquellos que en las redes sociales también nos están siguiendo. Quiero decirles también que en nuestro canal de YouTube Encuentro Económico va a encontrar todos los programas que aquí hemos emitido. Ya regresamos. Bueno, ya estamos en el Encuentro Económico con Julio Villagrán. Esta noche platicaremos con el doctor José Luis García Cuevas. Es un científico, un académico cubano que ha venido al país para tener algunos acercamientos con rectores, vicerrectores, académicos salvadoreños que están metidos en el rollo de la investigación, de la tecnología, de la innovación. Y precisamente a eso ha venido un poco a compartir sus conocimientos sobre este tema. En el 2014 estuvo, usted puede encontrar parte de su presentación en el canal de YouTube, ahí lo encontré yo, con el nombre de doctor José Luis García Cuevas, así lo encontramos. Gracias por aceptar esta invitación nuevamente. Un placer. Bienvenido al país también. Un ¿Es placer, segunda Julio. ocasión que viene al Salvador? Es la segunda ocasión, sí. En el 2014 estuvo por acá. Sí. Hablando de su tema. Hablando de estas cosas, sí. Hablando de la educación superior. Así es. Hablando de la tecnología. Cuando uno escucha hablar de la tecnología, cuando uno escucha hablar de las innovaciones
en la parte académica. Uno dice, los países desarrollados son los que tienen ese privilegio de tener eso, pero también algunos pensamos, doctor, y hoy vamos a aprovechar la oportunidad que está usted con nosotros, usted que es parte del gobierno de Cuba, para que nos platique. Cuba desde la revolución le apostó mucho, entiendo yo, según lo que yo he leído, le apostó mucho al tema educación, transformó totalmente el tema educación. Sí, totalmente. Independientemente de la parte política, sí, Cuba le apostó mucho a la parte de educación superior, mucho le apostó a la tecnología, a las innovaciones, sí, doctor. Sí, así es. O sea, es muy reconocido los logros que ha tenido Cuba en la educación, en toda la educación, hasta la educación superior y en todo el desarrollo también científico, tecnológico y innovación, ¿no? Bueno, en el 61 hubo una campaña nacional de alfabetización, esa es mi generación, o sea, yo alfabeticé, y después de eso se abrió unos planes de becas para la juventud de mi generación, que tuvo todas las oportunidades, según el talento y la dedicación de cada uno, lógicamente, de estudiar, de hacerse profesional, de servir a la revolución, de contribuir al desarrollo del país. Y después, ya en esa época, en el año 60, Fidel hablaba de que el futuro de Cuba debía ser un futuro de hombres de ciencia. O sea, hay una apuesta temprana y muy consecuente al desarrollo del potencial humano, del talento humano. Y bueno, en definitiva somos un país pequeño, pobre, bloqueado, y estas cosas, o sea, son una piedra angular de nuestro desarrollo. Ahora incluso tenemos un Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social con una visión 2030, y bueno, se han definido algunos ejes estratégicos de desarrollo, y uno de ellos incluso se llama así: potencial humano, ciencia, tecnología e innovación. Y después están definidos un grupo de sectores estratégicos, algunos de ellos de alta intensidad tecnológica, como es el mundo, por ejemplo, de la industria farmacéutica, de los medicamentos, de las aplicaciones de salud. Y bueno, las universidades cubanas tienen un peso muy grande en todo este campo, ¿no? No solo formando profesionales, sino también investigando, haciendo desarrollo experimental, haciendo innovación en función de obtener resultados, bueno, que también tenga un impacto económico en el desarrollo. Bueno, tu programa es Encuentro Económico, ¿no? O sea, los logros sociales de Cuba son muy grandes, inconmensurables, pero bueno, estos aportes de la educación y de la ciencia y de la innovación como producto más terminado deben tener un impacto económico muy grande y es un motor de desarrollo. No tenemos muchas alternativas en Cuba. Cero analfabetismo. Sí, eso hace, bueno, cuando yo era niño casi, en el 61 terminamos eso. Se acabó el analfabetismo. Sí. Gratuidad en la educación en Cuba. A todos los niveles, desde el preescolar hasta el doctorado. O sea que un niño, desde que entra a la escuela hasta que sale de la universidad, recibe educación gratuita. Sí. Todo depende. Bueno, es obligatorio hasta el nivel de la secundaria básica, o sea, hasta el 9º grado es obligatorio por ley, y después ahí se separa, ¿no? Algunos van a hacer bachillerato para estudiar en la universidad, otros se hacen técnicos medios en algo, otros van a un obrero calificado, y bueno, después la vida dirá lo que da cada uno en función de sus intereses y de las demandas sociales y el aprovechamiento de las oportunidades que se le presentan. Hasta antes de entrar a la universidad, José Luis, ¿cómo se prepara? ¿Cuál es el perfil del estudiante? ¿Cuál es el perfil del joven cubano? ¿Hacia dónde lo llevan ustedes antes de entrar a la universidad? Bueno, el joven cubano, adolescente, va a la primaria y a la secundaria básica del barrio. Todos van a la misma secundaria básica hasta el 9º grado en el barrio donde vive. Ahí entonces se separan, ¿no? Y más o menos la mitad va a hacer bachillerato y la otra mitad coge estas otras perfiles técnicos, técnico medio, obrero calificado, diferentes ofertas que se dan. En Cuba tenemos también una experiencia que nos ha salido bien, que son los llamados institutos preuniversitarios de ciencias exactas. Son institutos vocacionales, hay uno en cada provincia,
Y entonces los estudiantes al terminar secundaria, los que quieren, aplican, ¿no? Se presentan, hay exámenes de ingreso adicionales, hay cuotas por municipio, y los estudiantes al terminar la secundaria básica, contra determinadas cuotas, bueno, se presentan, y los mejores entran a esos institutos que tienen, bueno, tienen una formación vocacional. Todo es igual, hacen bachiller igual que todos los demás, pero hay una formación adicional en ciencias técnicas, en ciencias naturales, con vistas a carreras científicas. Y eso sale muy bien porque de ahí salen, bueno, después cuando vamos a confrontaciones internacionales, son los medallistas en olimpiadas internacionales de matemáticas, física, química, biología, informática. Generalmente acceden todos a la universidad, cogen sus primeras opciones, se gradúan, son eficientes. Eso es una experiencia que nos ha salido muy bien y es también una fuente de movilidad social. Porque al haber cuotas por municipio, digamos, los municipios menos desarrollados también tienen todas las oportunidades de que los mejores muchachos, incluso de origen humilde, de zonas no muy desarrolladas, que hicieron una buena secundaria, pueden tener acceso a un bachillerato de élite, no elitista, de élite, y de ahí en adelante su camino está abierto, ¿no? Esto implica algunos, digamos, sacrificios, ¿no? Eso es una formación, por ejemplo, que se hace interno en estos institutos. O sea, el que no quiere estar interno se queda hace el bachillerato en un liceo de la ciudad normalmente, es lo que hace la mayoría. Pero hay unos cuantos que prefieren, bueno, yo voy a dedicarme más intensamente a esto y voy a recibir también una formación superior, ¿no? En nuestros países, José Luis, hay muchos mitos sobre la educación en Cuba. Algunos dicen que Cuba prepara a sus muchachos ideológicamente, los ideologiza. Y que es el perfil que quieren al final unas personas que estén al servicio del Estado, unas personas que estén al servicio de la dictadura, dicen las personas que están contrarias a este sistema de ustedes. Bueno, ¿Cómo prepara? Por eso pregunto yo, porque si también yo estaba viendo algunos documentales de Cuba, sobre Cuba recientes, y sobre la formación en valores también para los muchachos. ¿Existe también en Cuba esto? Existe y mucha y buena, diría yo, ¿no? O sea, nuestra educación es laica. O sea, no tenemos escuelas religiosas, no se da ningún tipo de clases de religión en las escuelas, en ningún nivel. No hacemos del ateísmo, ni mucho menos una religión, no es eso el caso. Cada uno puede, en Cuba hay una libertad religiosa que se manifiesta muy claramente, hay relaciones muy normales con el sector de la Iglesia Católica, con un número grande de escuelas, de iglesias de corte evangélico. Incluso en Cuba esto tiene importancia con un sector de religiones de origen africano que tienen peso en Cuba, ¿no? Y incluso a veces están muy mezcladas con el catolicismo y a veces es difícil hasta separarlas. Por lo tanto, eso no es un problema. Nosotros damos una formación científica y tratamos de formar un ciudadano que esté al servicio del desarrollo de su país, que tenga valores, que no sea una mercancía, que en lo posible no se venda al mejor postor, que tenga valores, que tenga convicciones, que se guíe por valores éticos elevados. Y yo creo que hay muestras de eso, ¿no? Muestras de eso elocuentes. La cantidad de médicos nuestros que ha ido a todas partes del mundo en condiciones, en cualquier tipo de condición, eso no lo hace nadie en el mundo hoy. Desde jugarse la vida combatiendo el ébola en África, hasta montar hospitales de campaña en las montañas de Pakistán cuando aquel terremoto. O sea, nosotros tenemos una brigada que se llama Henry Reef, un norteamericano que peleó por la independencia de Cuba, murió más o menos en 1873, y es un símbolo del internacionalismo, y en Cuba esas brigadas están preparadas ante cualquier desastre natural, casi que en horas se montan en un avión con todo el equipamiento y van donde tengan que ir. Ahora mismo con estos ciclones que pasaron por el Caribe, que a nosotros nos afectaron mucho. Sin embargo, hay algunas islas del Caribe que prácticamente fueron desoladas. Y a todas estas partes llegó una brigada médica cubana rápido. Eso no hay dinero que lo pague. Y el jugarse la vida combatiendo el ébola, eso solo se hace por
valores muy elevados. Y la vida demuestra que la revolución ha sido capaz de formar en grandes masas de ciudadanos, sin duda no en todos, pero en grandísimas masas de ciudadanos, esos valores. Vamos a seguir platicando de Cuba. Me interesa que hablemos también sobre hasta dónde científicamente Cuba ha llegado, porque uno dice un país bloqueado, un país que se ve como uno dice encapsulado, un país que pocos se imaginan lo que ha desarrollado científicamente. De eso quiero que hablemos, hasta dónde ha llegado Cuba con esto. Ya más o menos nos ha apuntado usted sobre el tema médico, pero también hay otras carreras en las cuales los cubanos se están desarrollando. Vamos a seguir platicando con el doctor José Luis García Cuevas, nuestro invitado esta noche, que es asesor del ministro de Educación Superior de Cuba y ha estado en el país platicando con los rectores de las universidades de El Salvador. Gracias a aquellos que a través de Radio La Clave 92.1 FM también están en sintonía de Encuentro Económico. Ya regresamos. Ya estamos en Encuentro Económico con Julio Villarán. Estamos de regreso platicando con el doctor José Luis García Cuevas. Es un académico de la ciencia, la tecnología, la innovación en Cuba y también en América Latina muy reconocido. Es un escritor de varios libros que han sido materia de estudio de los académicos en nuestra América. Platicando hoy sobre el tema de Cuba. Quisiera explorar un poquito también este tema, hasta dónde ha llegado Cuba con su desarrollo científico de su investigación. Uno a veces se imagina, doctor, y lo digo con mucho respeto, que un país tan pobre le apueste tanto a la tecnología. Uno dice, ¿con qué recursos puede apostarle Cuba a este desarrollo de ciencia y tecnología? Bueno, el bloqueo nos ha obligado a ser muy eficientes y usar bien los recursos que tenemos. Gracias a la obra educacional de la revolución, el recurso principal en esto, que es el recurso humano, lo tenemos bien. Hay gente bien preparada, gente consagrada, dedicada a esto. Y bueno, eso digamos que es el activo principal en este esfuerzo. Después de eso ha habido una política acertada en el largo plazo, identificando oportunidades. Perdón, voy a hacer un paréntesis. Lo que pasa es que cuando hablamos de planes a largo plazo, en nuestros países no sabemos qué es eso. Llega un gobierno, José Luis, y no le gusta lo que el otro hizo. Y hace un plan a 3 años, a 5 años, y realmente eso como que corta, como que limita, como que no hace ver a nuestro país de cara a un futuro largo, digamos, así como ustedes lo han podido planificar. Bueno, fíjate, hasta 1990... existía un campo socialista en el cual nosotros estábamos integrados y había planes a largo plazo, muy buenos. O sea, con precios seguros, tú podías decir, voy a hacer tanta azúcar, la voy a vender a buenos precios, voy a comprarle petróleo a la Unión Soviética en tantas cantidades, a tales precios, precios un poco resbalantes según fuera la cosa, y bueno, eso permitía una planificación a largo plazo aceptablemente eficiente, aunque en la ejecución no siempre fuera todo lo eficiente que queríamos, era eficiente. Cuando se derrumba ese bloque, bueno, para nosotros lógicamente fue estremecedor. Nosotros en unos años bajamos un 35% de nuestro Producto Interno Bruto. El 80% de nuestro comercio exterior era con ese bloque. Los enemigos pensaron que Cuba tenía que desmoronarse, que no había salvación. Incluso hasta muchos de nuestros amigos pensaban que no podríamos salvarnos, ¿no? Y fueron años muy duros, donde lógicamente una planificación a largo plazo era muy difícil. En los años 90 era muy difícil. Había un nivel de gestión de crisis y el corto plazo se imponía. Pero en la medida que fuimos saliendo, el país fue recuperando una capacidad de trabajar en el mediano plazo. Y en este momento estamos tratando de trabajar incluso en el largo plazo. En este país, en este momento, el país tiene una planificación en el mediano plazo, una visión 2021, y hay una más larga, todavía incompleta. Ahí estamos elaborando una segunda fase, pero hasta el 2021 ya está discutida, aprobada en el Parlamento. Nosotros tenemos un sistema democrático cubano en el cual creemos y en el cual el pueblo participa. Entonces, bueno, nuestro Parlamento ya aprobó ese plan hasta el 2021.
Y la primera etapa del plan hasta el 2030 faltan más ajustes de recursos, etcétera. A veces es difícil esa planificación. El bloqueo nos afecta mucho. Algunos dicen eso es la propaganda de los cubanos para justificar la ineficiencia. No es el caso. O sea, el bloqueo nos sale por todas partes, nos afecta todo lo que hacemos. Lo que sin duda ha sido un fracaso en términos de que no ha sido capaz de derrocar la revolución en 60 años, ¿no? Es un fracaso estratégico. Pero de que nos crea dificultades económicas muy grandes es una realidad, en prácticamente todo, ¿no? Yo soy un profesor universitario y bueno, cualquier equipo que voy a comprar termina siendo más caro en el mejor de los casos. En muchos casos no lo puedo comprar. ¿Y de dónde se proveen de estos equipos, doctor? Bueno, donde nos lo vendan. O sea, hay equipos europeos, con China tenemos, hay una importación de equipos buenos, pero con la misma Europa usted compra un equipo de alta tecnología y mañana hay una sucursal norteamericana que compra un grupo de estas acciones y de buena primera usted no tiene pieza de repuesto para ese equipo. Eso nos pasa constantemente. Y así, o sea, por un lado nos falta dinero y por otro lado, aún dinero en mano, cualquier cosa que vayas a comprar termina siendo más cara, cualquier cosa que vayas a vender, a veces tienes que venderla más barata por H por B, y tiene una afectación económica importante, además de afectaciones sociales inmensas, ¿no? Hay medicamentos únicos que los produce nada más que los Estados Unidos. Y usted tiene un niño con un tumor en la cabeza y sale a buscar un buen medicamento para eso y lo produce nada más que los Estados Unidos. Y encabeza la lista del bloqueo. Y bueno, así todo Cuba sale a buscarlo. ¿No lo pueden adquirir de ahí? No, y así todo Cuba sale a buscarlo, moviendo los amigos que tenemos en todo el mundo, porque nosotros no nos sentimos aislados. O sea, nosotros estamos llenos de amigos en todo el mundo y ese medicamento aparece. Y si el niño ese es curable, se cura, al precio que sea. Y esos valores están muy arraigados en la ciudadanía, ¿no? Se sabe que es así, que detrás de cada niño hay, o de cualquier enfermo está el poder de la revolución con todo lo que tenga. O sea, nosotros tenemos una salud de primer mundo. Nosotros quizás vivimos con algunas limitaciones económicas, pero nos morimos como los ricos, a los 80 años, de lo que se muere la gente, del corazón, del cáncer, de los riñones, no de una enfermedad infecciosa ni de nada de eso, ¿no? De lo mismo que se mueren los europeos, y en algunos indicadores, nuestros indicadores de salud son mejores que los de Estados Unidos. Entonces, esos temas, salud, educación, sin duda están muy bien en Cuba. Algunas personas dicen que hay que planificar los países dependiendo, en el tema de educación, hay que prepararlos dependiendo de los mercados laborales que son próximos a poder llenar. Por ejemplo, aquí tuvimos un partido de derecha en el gobierno durante 25 años, José Luis, y nos decía un amigo, un académico acá, nos decía, que fue diputado también, que él analizó que la apuesta de ese partido era convertir a los jóvenes en bilingües, y esa era su gran apuesta, hacerlos bilingües porque sabía que su mercado laboral estaba hecho, estaba muy bien hecho, metiéndolo a los niños y a las niñas a ser bilingües. Luego se dice que este gobierno del FMLN, por ejemplo, estos últimos dos gobiernos, le están apostando a una educación, decía nuestro amigo Mauricio Rodríguez, donde entran muchos y salen muchos. No la educación donde entran muchos y salen pocos. Decía que esa es que la gran apuesta. Pero en base a que uno debe estar preparando a los jóvenes en nuestro mundo que está demandando muchas más cosas ahora. Bueno, el tema demanda y necesidad no coinciden, ¿no? O sea, nosotros también estudiamos la demanda. O sea, ahora mismo si vamos a un plan de desarrollo 2030, bueno, ¿cuáles son los sectores estratégicos del desarrollo y qué demandarán en términos de profesionales? Y por eso nos guiamos. Lo que pasa es que esas demandas hechas por seres humanos tienen un componente de error. Y hay cosas que no se ven bien. Y si tú le vas a preguntar al sector productivo, bueno, ¿cuántos físicos o matemáticos tú necesitas? Difícilmente se proyecta en este sentido. Si le vas a preguntar en el campo de la administración de empresas, otra cosa sí te van a decir. Pero, por ejemplo, las ciencias básicas las va a pedir poca gente. Bueno, el sector científico sí pide grado de ciencias básicas. Pero, sin embargo, tú puedes llegar a la conclusión que si tú vas a apostar a la ciencia, a la tecnología e innovación como un motor de desarrollo del país, tú necesitas ciencias básicas. Entonces, me la pidan o no me la pidan, yo tengo que formar matemáticos, físicos, químicos, biólogos.
Bien, no miles quizás, pero tener una masa crítica de esos perfiles. Por lo tanto, yo creo que hay que tomar en cuenta las demandas, que lógicamente salen de la proyección económica de desarrollo del país, pero también un poco las demandas sociales. Hay que trabajar con técnicas también un poco prospectivas, porque si un gobierno demora 4 años y el plan de formación mía demora 5, entonces medio que no le doy respuesta, ¿no? Las dinámicas nuestras son constantes de tiempo largas, ¿no? Por lo tanto, se impone una visión un poquito a más largo plazo, que implica también el manejo de técnicas prospectivas, de construcción de escenarios y eso para saber un poco lo que nos hace falta. Y hay que trabajar también con sistemas expertos, con construcción de escenarios, no solo con un levantamiento de la demanda, porque también nosotros formamos profesionales para el desarrollo socioeconómico del país. Y eso es algo más que el mercado laboral, ¿no? ¿Hasta dónde ha llegado Cuba con el tema de la ciencia y tecnología? Uno, como dije al principio, ve a Cuba por lo que las informaciones que uno recibe, limitadas, ve a Cuba como un país muy pobre que tiene poco acceso a este tipo de temas. Pero cuando uno conoce un poquito más, investiga un poquito más y se da cuenta del desarrollo científico que ha tenido Cuba, yo pregunto, José Luis, ¿hasta dónde ha llegado Cuba con estos desarrollos? Bueno, se han definido prioridades y en esas prioridades que se han mantenido a lo largo de décadas, sin duda se han logrado cosas. Bueno, yo hablaba bueno, hay indicadores de salud que son inimaginables en un desarrollo científico sólido. O sea, hablar de 4 por 1000 nacidos vivos en mortalidad infantil, ahí no hay casualidad. Eso es un indicador de desarrollo que integran multitud de cosas. Desarrollo social, desarrollo económico, nutricional, en fin, todo, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros hicimos una apuesta, por ejemplo, al campo de la biotecnología, de la industria médico-farmacéutica, del equipamiento médico de alta tecnología, de los servicios de salud. Y eso ha salido bien. No solo es un sostén del desarrollo social en el campo de la salud en Cuba, sino que es una rama de la economía importante. Afectada mucho por el bloqueo, pero no obstante es una rama de la economía importante. Y nos las hemos arreglado para tener un desarrollo propio en este sentido. Repito, nosotros tampoco estamos bloqueados por los Estados Unidos, pero no estamos aislados en el mundo. Nosotros tenemos relaciones con toda Europa, con una cantidad de países, con todos los países latinoamericanos. Las universidades, tenemos buenas relaciones con las mejores universidades de América Latina. Y bueno, realmente hemos logrado ahí unos resultados. Hay otros sectores donde tú no puedes aspirar a ser productor de tecnología para la exportación, pero por lo menos tiene que tener un desarrollo científico y tecnológico que te permita una asimilación positiva de las tecnologías. Nosotros no estamos, por ejemplo, en el desarrollo de las fuentes de energía renovable. Bien, nosotros, los aerogeneradores gigantescos, eso tenemos que importarlos. En algún momento a lo mejor la torre la hacemos en Cuba. Pero tú tienes que tener, bueno, yo tengo que tener un mapa eólico de dónde los puedo poner, dónde hay aire para poner esos aerogeneradores, y tengo que trazar una estrategia para eso. Y a lo mejor donde hay aire no hay líneas de alta tensión para sacar la energía ahí. Entonces, para montar un parque eólico en un lugar, tengo que terminar tirando una carretera, montando un puerto, tirando líneas de alta tensión para llevarme la energía. Y es toda una integralidad alrededor de eso, y eso lleva ingeniería avanzada, lleva conocimiento, no es solo importar. O sea, las importaciones de tecnología y sobre todo de la alta tecnología, llave en mano, si tú no ves eso como un proceso social, puedes terminar subutilizándola o puede ser que no trabajen o no lograr el cambio que tú querías. Eso puede ser el campo de las energías renovables. Tenemos una apuesta fuerte a la agricultura, donde hay un buen desarrollo científico y un desarrollo productivo que todavía no está a la altura del desarrollo científico que tenemos. Hay logros sin duda en la educación fuerte. Y en otros sectores, bueno, cuando hablamos de energía fotovoltaica, bueno, con algunas importaciones nosotros producimos los paneles fotovoltaicos en Cuba. Así vamos, pero hace falta también, incluso para asimilar una tecnología importada, hace falta también un desarrollo propio. Vamos a seguir platicando. Me interesa también conocer un poquito más de lo que se ha hecho en Cuba, de lo que se ha construido en Cuba, porque si una persona de su talla está en este país, en el nuestro, platicando con los rectores de las universidades,
algo de esta transmisión de conocimientos y de experiencias hay. Estamos platicando con el doctor José Luis García Cuevas. Él es asesor del ministro de Educación Superior en Cuba y es un gran amigo de los salvadoreños y sobre todo de los académicos en nuestro país. Con él platicamos esta noche y ya regresamos. Estamos de regreso en el Encuentro Económico con Julio Villagrán. Esta noche platicamos con el doctor José Luis García Cuevas, un académico, un amante de la ciencia, la tecnología, las innovaciones en el mundo académico. Platicando, él ha venido a platicar también con los rectores de las universidades nacionales, con gente de la Academia Nacional. Pero quiero aprovechar también para preguntarle, doctor, esto de Cuba, llega Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y nos dice, le vuelven los problemas a Cuba, le vuelve el bloqueo más fuerte a Cuba. Con Obama veíamos que las cosas pudieran mejorar, pero con Donald Trump no vemos así. ¿Es así la cosa? Con Obama mejoraron un grupo de cosas. El bloqueo en lo esencial se mantuvo, pero mejoraron un grupo de cosas y digamos que la tendencia era positiva. Él hizo un grupo de cosas dentro de las cosas que podía hacer como presidente. Otras cosas le estaban vetadas por ley y necesitaban aprobación del Congreso. Pudo haber hecho más, pero hizo cosas. Trump dijo desde su campaña y lo ha estado realizando que haría las cosas diferentes y que haría regresivo muchas de estas cosas y lo está haciendo. Lo está haciendo. Personalmente dudo que regrese a las peores épocas del bloqueo, pero sin duda se está retrocediendo. O sea, la tendencia es inversa a la que llevaba el presidente Obama. Bueno, nosotros vamos a resistir. Venimos de vuelta de resistir todos los presidentes norteamericanos que nos han bloqueado. ¿Nos afecta el desarrollo económico? Sí. ¿Derrotará de la revolución cubana? Sin duda, no. Y Trump pasará y la revolución cubana seguirá ahí. Veremos qué hacen los presidentes próximos que vengan. Algún día tendremos que tener relaciones normales con los Estados Unidos. Somos vecinos. No imprescindiblemente grandes amigos seremos nunca, pero tenemos que tener relaciones normales. Es anacrónico que un ciudadano norteamericano pueda viajar a todo el mundo menos a Cuba. Eso es anacrónico. La Florida está a 150 millas de La Habana. Eso no tiene sentido ninguno. Pero bueno, esas cosas un día cambiarán. ¿Cuba va a cambiar? Bueno, Cuba está cambiando en la dirección que nosotros pensamos que debe ser para perfeccionar nuestro sistema político. Sí estamos cambiando. Hay un espacio mayor para un sector económico no estatal. Hay una apuesta a nuevos sectores estratégicos. Hay un peso grande del turismo que está saliendo bien. En fin, hay cambios. Creo que el país está preparado para la desaparición de la generación histórica que hizo la revolución, que por razones biológicas no siempre nos acompañará. A eso le falta poco tiempo. Sí, pero bueno, las generaciones que se formaron a su sombra están preparadas para seguir. No habrá otro Fidel, o sea, no estamos hablando de que haya un Fidel, pero bueno, habrá una dirección colectiva, habrá un partido fuerte, habrá un sistema democrático que aproveche las potencialidades de nuestro pueblo y hay una plataforma de partida favorable en la preparación que tiene nuestro pueblo para esto. Nada es igual sin Fidel, ¿verdad? Nada es igual, o sea, Fidel es Fidel y Martí fue Martí. Nosotros somos un pueblo privilegiado que ha tenido esos monstruos, ¿no? Y con todo esto de la revolución socialista de Cuba, José Luis, quiero aprovechar. ¿Hay líderes preparados para asumir estos roles que, tal vez no la medida de Fidel, porque es un hombre excepcional y ha sido un hombre excepcional políticamente en Cuba y en el mundo, pero ¿hay gente preparada para ir asumiendo estos roles? Yo pienso que sí, y la revolución cubana no valdría lo que vale si no fuera el caso. Claro que no será un Fidel, o sea, el propio Raúl ha dicho eso, ¿no? Fidel no es repetible, yo no sé si en un siglo habrá otro así, ¿no? Pero sí como equipos de dirección con un plano
incluso más colectivo, sí, la revolución cubana tiene que ser capaz de sobrevivir y desarrollarse en ausencia de Fidel y un día también de Raúl. Y hay gente que sí, hay compañeros que vienen detrás y deben ser capaces de recoger el batón y seguir para adelante. Hay nombres, hay personas así, digamos, bueno, hay, líderes que destacan, José Luis. Hay líderes que destacan. Bueno, hay un equipo de gobierno en Cuba con un grupo de vicepresidentes, hay un primer vicepresidente que es el compañero Díaz-Canel, hay un comité central del partido, hay una cantera de gente de experiencia, pero también de otras generaciones más jóvenes que tendrán que asumir el mando. Tiene que recoger el guante. Tiene que recoger el guante. Perfecto. Y hacerlo bien, y si se equivocan, rectificar por el camino y tendremos fuerza para todo eso. ¿Cómo José Luis quisiera ver a Cuba en unos años? ¿Cómo quisiera verlo? Bueno, ante todo pienso yo que debemos mantener los logros sociales de la revolución. Ya a nosotros no sería difícil vivir sin ellos, estamos acostumbrados a eso. Yo soy de una generación que estudió gracias a la revolución, vivía en un pueblecito chiquito, ni pensar en ir a la universidad, ni siquiera hacer bachiller, era una cosa prohibitiva para mí. Ya mis hijos estudiaron lo que quisieron y lo ven distinto, y ya estoy con nietos estudiando bachillerato, ¿no? Entonces, para nosotros hay un grupo de logros sociales, una salud de calidad para todos, una educación de calidad para todos, un nivel alimentario, nutricional, decoroso. No quiere decir que siempre comamos lo que más nos gusta y lo que quisiéramos, pero bueno, es impensable el nivel de salud del pueblo cubano. O sea, en Cuba no hay desnutrición, la gente come todos los días y está aceptablemente nutrida. Hay un nivel de seguridad social y seguridad ciudadana alta. El turismo en Cuba tiene, entre otras cosas, esa virtud, ¿no? Puedo pasear por La Habana Vieja a las 3 de la mañana solo, o por el malecón de La Habana, y no sucede nada. Esas cosas, hay un nivel de equidad grande, de inclusión social grande. Eso, lógicamente, queremos mantenerlo, por lo menos el núcleo duro de eso. Lógicamente, como parte de las transformaciones, pueden surgir algunas desigualdades que habrá que convivir con ellas, que tienen que tener algún tope en alguna parte, o sea, no podrá ser infinita. Nosotros no vamos a dar un espacio para que surjan millonarios en Cuba, pero habrá, no sé, un pequeño empresario que viva mejor que yo como profesor universitario y que esto lo vea normal, ¿no? Y siempre y cuando cumple una función social, bueno, perfecto, ¿no? Tiene un derecho o sea, el sector no estatal de la economía tiene un espacio en nuestro modelo económico y social actualmente, y está reconocido en los documentos rectores en esto, ¿no? Lo otro que nos falta, bueno, es que lograr dentro de ese entorno difícil y agravado por el bloqueo, lograr un crecimiento económico que permita incluso avances sociales mayores. Y esa es la parte más difícil. Es la parte más difícil por todas estas dificultades. Un país pequeño, sin grandes recursos naturales, bloqueado, y en esas condiciones lograr un desarrollo económico en términos de crecimiento que, bueno, que permita un crecimiento social adecuado y mantener los logros principales que hemos logrado hasta ahora. Pero uno lo ve como al revés, digamos, si hay crecimiento social, si hay crecimiento humano en Cuba, uno quisiera ver, José Luis, ayúdeme a entender esto, un crecimiento económico más fuerte, digamos, o una economía más fortalecida en Cuba. ¿Cómo lo puedo relacionar esto? Digamos que el progreso social de Cuba, lógicamente, está sostenido en la economía cubana. Nadie puede repartir lo que no tiene, pero responde también a una política y a unas prioridades, ¿no? Entonces, si usted lo viera fríamente, usted podría decir que Cuba tiene un desarrollo social superior a lo que uno podría esperar de su desarrollo económico. Si tú tiras una gráfica y pones por aquí el PIB per cápita y haces una línea, todos los países, o sea, hay una proporción de cualquier indicador social con el indicador económico. Y todos los países se agrupan a lo largo de esa línea. Y Cuba siempre sale como un punto fuera de la curva. O sea, con indicadores de desarrollo social superiores a lo que podría esperarse por su desarrollo económico. El reto está un poco en lo que tú decías, cómo yo aprovecho mejor ese desarrollo social
para incrementar la economía del país. En eso estamos. O sea, por eso decimos, un eje estratégico de desarrollo económico y social es el potencial humano, la ciencia y la tecnología y la innovación. Es hora de que ese desarrollo se exprese más en términos económicos. Ese es el reto del momento, esperamos poder hacerlo aceptablemente. De cara al futuro, ¿qué hace aquí en el país, José Luis? Bueno, yo estoy invitado por un grupo de universidades, el grupo CONARES, donde ya estuve aquí hace 3 años. En aquel momento di unas charlas, talleres, estábamos hablando de cómo fortalecer la investigación universitaria en ese grupo de universidades. Lógicamente tuve contacto con otras universidades, al final tuve una charla con prácticamente todas las universidades de El Salvador. Tuvimos encuentro también con la viceministra, la doctora Ernilda Jandal, y así, ¿no? Entonces ahora vengo en una segunda vuelta, dando un poco continuidad a aquello, en términos de una etapa, digamos, superior de la investigación universitaria, pensando también en algún posgrado que tenga que corresponda para calzar esto. O sea, si yo tengo mañana un centro de investigación fuerte con líneas priorizadas, debía haber alguna que otra maestría, no para tener 4 máster más, sino para calzar realmente esas mismas líneas. Y los colegas también me pidieron, bueno, que ver cómo eso ayudaba a los procesos de acreditación de las instituciones de educación superior en marcha en Cuba y aquí. Bueno, aquí hay creo que 9 universidades acreditadas, una quizás la mayoría todavía no, y bueno, cómo la investigación ayuda también a esos procesos de acreditación, lo cual es posible. O sea, en las dimensiones que se evalúan para la acreditación, la investigación es una de ellas, la investigación también pertinente, la investigación que da innovación, que contribuye al desarrollo económico y social, no la investigación que solo da títulos, diplomas y algún artículo. Hay otra dimensión de proyección social de las universidades, que lógicamente está vinculado al papel de la docencia y la investigación, pero también a la extensión universitaria. Y después está, bueno, otras dimensiones muy importantes en que estas dos medios que tienen un efecto de arrastre. Bueno, ¿qué pasa con el claustro de profesores? ¿Qué pasa con los estudiantes? ¿Qué pasa con las carreras, con los programas, ¿no? Y en el tema de programas, el tema de la planificación temática de lo que, cómo estamos preparando a nuestros universitarios, usted ha revisado, me imagino, esos pensum. ¿Qué ve usted en los pensum universitarios? ¿Cuál es la apuesta, digamos, de las universidades para preparar a los jóvenes en este momento? Yo he escarbado más en la parte científica que en la parte de diseño curricular. No me siento preparado para darte una opinión en este sentido. Sí me atrevo a decirte con respeto por el país y sin caer en la temeridad de dar opiniones aventuradas. Ya aquella vez y ahora yo me he estudiado a fondo la política de ciencia, tecnología e innovación del Salvador y la agenda de investigación. O sea, los documentos rectores que tienen que ver con esto. He tenido, el lunes tuvimos un intercambio también con la doctora Ernilda Jandal, con el director ejecutivo de CONACYT, y tengo que decir que esos documentos están bien. Si estuvieran mal no lo diría aquí, pero nada me obliga a decir que están bien. Me están diciendo que tengo que ir a un corte, pero vamos a seguir platicando de esto. Me interesa mucho que nos cuente cómo está la situación nacional y hacia dónde están perfilando las autoridades a nuestros muchachos. Eso va a ser en el último corte cuando regresemos, gracias a aquellos que a través de Radio La Clave se han mantenido en sintonía de Encuentro Económico, gracias a aquellos que también en las redes sociales siempre están con nosotros. Recuerden que el canal de YouTube ya está actualizado, ya puede encontrar todos los programas que aquí hemos realizado. Ya volvemos. Ya estamos de nuevo con Encuentro Económico con Julio Villagrán, esta noche platicando con el doctor José Luis García Cuevas, un académico, un amante de la tecnología, la ciencia, la innovación en Cuba, y ha venido también a compartir sus experiencias desde el 2014. Ha venido también a platicar con los rectores de las universidades en El Salvador para apoyar un poco este desarrollo científico también en nuestro país. Estamos platicando sobre esto, esta revisión, este acercamiento con las autoridades.
¿Usted ve bien la planificación en el plano científico y tecnológico que se ha ido desarrollando? Bueno, digamos, en aquellos aspectos que puedo tener elementos. O sea, me he estudiado los documentos rectores de política, de estrategia, de la agenda de investigación y los veo bien. Los veo bien. Responden a las tendencias mundiales más acordes, están tropicalizados a la realidad salvadoreña, coincidimos en una apuesta a los sistemas de innovación como la confluencia de actores, interrelaciones, el trabajo en red. En eso tenemos una plataforma común con la política salvadoreña. Veo también avances en términos de ejecución, bien, con más elementos, digamos, dentro del grupo de universidades CONARES, que bueno, no sé, hace 3 años había menos desarrollo en la investigación, hoy vemos que hay resultados, que hay proyección, que va surgiendo una cultura. No tengo toda la opinión de todas las universidades, mañana vamos a tener un tope también con otros rectores y otras instituciones, pero veo que hay avances en el país en ese campo. Veo también que hay también grandes apuestas, ¿no? Se habla de un parque tecnológico agropecuario, de otro parque de otro corto, de creación de centros de investigaciones en diferentes aspectos, de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, exactas, la ingeniería, las ciencias biomédicas. O sea, veo un grupo de grandes apuestas aceptadas. Veo también, y esto es objetivo, resultados en la atención al talento. O sea, hace 10, 15 años Salvador no aparecía en ninguna lista de muchachos medallistas de ningún color. Hoy vas a una olimpiada de matemáticas, de física, de química y unas veces aquí, otra allá, hay algún salvadoreño con medalla de algún color. Y eso es inédito respecto a lo que había hace 10 años. Y eso, bueno, como también los cubanos están metidos en eso, yo me entero un poco de... esos son elementos, digamos, objetivos, ¿no? Claro que hay insatisfacciones muy conocidas y muy atendidas. O sea, hay que lograr que la investigación y el conocimiento se transforme en una innovación que sea también motor económico de la economía. Y eso es complejo, ¿no? Porque para esto hace falta primero un desarrollo educacional, hace falta un desarrollo científico, implica también un grupo de instituciones científicas que generen conocimientos, lo adecuen, hace falta un sector productivo que entienda estas cosas, que tenga necesidad de innovación, que tenga cultura de innovación, que se acerque a las universidades para interactuar y hacer las cosas en conjunto, y hacen falta un grupo de regulaciones, de reglamentos, de incentivos por parte, digamos, del gobierno, de las instituciones, para que esto salga bien. Digamos que estas 4 cosas hacen falta. El Salvador trabaja en eso, en armar un sistema de innovación que seguramente tiene satisfacciones, las tenemos nosotros también en Cuba con este sentido, pero el rumbo lo veo bastante claro. Quería comentarte, porque se nos está acabando el tiempo, nosotros tuvimos en 1996 la primera conferencia regional de educación superior en La Habana, de la UNESCO. Bien, 1996. Allí los grandes temas eran pertinencia, calidad de la educación. En el 2008 tuvimos la conferencia en Cartagena. Bien, todo esto es preparatorio de las grandes conferencias mundial de educación superior del país. Hay que decir que los latinoamericanos hemos ido bastante en bloque, hemos tenido un nivel de consenso adecuado. Y ahora estamos a punto de celebrar, en junio del 2018, la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe en Córdoba, Argentina, a 100 años del manifiesto liminar de la reforma universitaria de Córdoba, que bueno, fue hace 100 años, pero hay un antes y un después en la educación superior latinoamericana, en todas partes, también en Cuba. Y bueno, nos estamos preparando en ese sentido y debe ser un evento muy importante. En el 2019 es el evento en París de la UNESCO. Y bueno, los grandes temas se mueven por aquí. O sea, en el 96 en Cuba se decía que la gran asignatura pendiente en América Latina y el Caribe de las universidades era la investigación científica. Ya en Cartagena, 10 años después, se habían movido cosas. O sea, muchos habían aprobado esa asignatura, unas universidades más, otras menos, y nosotros vemos que eso ya hoy, cuando vayamos a Córdoba, esto ya tiene un marco diferente. Y yo creo que eso es bueno en términos de formar ciudadanos, pero también en términos de contribuir desde las universidades al desarrollo económico del país. Eso es importante y hay que meterse en los procesos de innovación, que en un momento las universidades lo veíamos como es una cosa muy de la empresa, eso no es para la universidad, eso es para que la gente gane dinero.
bueno, hay que vincularse al sector productivo como esté, como sea. Y ellos y nosotros necesitamos hacer eso. Y cuando la universidad se vincula al proceso de innovación en el sector productivo, también mejora la calidad de la formación de los estudiantes, independientemente del pensum, del plan de estudio. Sí. Pero hay un pedazo de esto de vinculación con la práctica y el trabajo en redes que contribuye mucho a la calidad y a la formación. Entonces, en esa dirección nos movemos, y de paso quería cerrar para mis amigos académicos salvadoreños, invitándolos al Congreso Internacional Universidad 2018 del 12 al 16 de febrero del año próximo, que va a ser una prueba general, una gran preparación para el Congreso de Córdoba en Argentina a 100 años de la Reforma de Córdoba. Doctor, quiero agradecerle su tiempo, la fineza que ha tenido de acompañarnos en el encuentro económico. Le dejo para que se pueda despedir de nuestro pueblo y también lleve nuestro saludo para el pueblo de Cuba. Bien, quiero decirle, bueno, estoy aquí, voy a estar una semana. Me han recibido muy calurosamente, me he sentido muy bien atendido. He trabajado mucho, hay que decir que mañana y tarde he disfrutado del calor, de la solidaridad del pueblo salvadoreño. Todas las universidades se han repartido la atención para tenerme contento, bien atendido. Estoy satisfecho de los resultados que estamos logrando y pronostico que la educación superior salvadoreña va a seguir avanzando y la investigación y la innovación universitaria fortalecerá su contribución al desarrollo económico del país y también el aspecto social. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes en casa por haberse quedado con Encuentro Económico. Nuestro programa será hasta en enero que nos volvamos a ver, porque las próximas fechas son festivas y estaremos descansando. Pero el próximo año traemos nuevos proyectos. Vienen sorpresas en Encuentro Económico. Quiero agradecer a todo el equipo de producción que este año hemos llevado hasta sus hogares. Con una pequeña pausa llevamos hasta sus hogares Encuentro Económico. Gracias a Radio La Clave 92.1 FM también por estar siempre en la sintonía de Encuentro Económico. Será hasta la próxima. Pasen todos muy buenas noches.